necesario arrepentirnos, buscar el perdón de Dios, bautizarnos, hacer el pacto de amor con Él. ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios, la vida en esta tierra tiene significado siempre y cuando vivamos por la eternidad. Cuando el mundo habla de éxito, habla de 3 o 4 cosas. Por ejemplo, el mundo dice que tenemos éxito cuando tenemos ¿qué? Cuando tenemos dinero. En mi país dice, este está bien forrado porque está lleno de plata y de dinero. Cuando tenemos, uy, este ha tenido mucho éxito, esta persona le ha ido muy bien porque tiene dinero. Entre la juventud se mide el éxito por la fama. Si alguien es famoso, ha tenido éxito. Ya sea que sea famoso en la música, ya sea que sea famoso como actor o actriz en la pantalla grande, en el cine, en la televisión, ya sea que sea famoso porque es un buen deportista y tiene unos contratos de 20 o 30 millones de dólares al año. Ese sí, le ha ido muy bien, ha tenido mucho éxito. Estaba escuchando en la radio días pasados que hablaban, no alcancé a escuchar qué cantante, pero que alcanzó a vender quién sabe cuántos CDs y tiene el disco famoso de platino y ha alcanzado el éxito como pocos cantantes. ¡Wow! El éxito, el éxito, el éxito. Pero cuando la Biblia habla de éxito, cuando el Señor nos habla de éxito, nos habla de la eternidad. Yo tengo éxito si estoy de pie en el momento del regreso de Jesús, alzando mis ojos para recibirlo en gloria y majestad, y voy con Él para vivir eternamente. Ahí tengo éxito. Pero si yo he vivido con fama o dinero o lo que sea de este mundo y no alcanzo la eternidad, fracasé. Eso no es éxito. Por eso es que Dios hace tanto énfasis en los valores espirituales y morales, más que en los valores monetarios, o en los valores sociales, o en los valores de la fama, o en los valores de inclusive de un diploma colgado en algún cuadro, que es importante. Por favor, joven y señorita, estudia. Y no estudies lo menos que puedas estudiar para ganar lo más que quieres ganar. Estudia lo más que puedas estudiar con la sabiduría de Dios, no importa cuánto vas a ganar, para ser feliz y dedicar tu vida al Señor. Es importante estudiar, pero ese diploma no es lo que va a determinar tu éxito. Lo que va a determinar tu éxito es tu comunión íntima con Jesús, que te permitirá vivir por la eternidad. Por alguna razón que sería largo de contarles, en una etapa de mi juventud yo me aparté un poco del Señor. Y de repente me encontré más lejos de lo que yo pensaba. Y una tardecita, 7, 8 de la tarde, estábamos en una confitería, le decimos allí, en una especie de restaurante, comida rápida, sentados con unos amigos. Y entonces salió la conversación acerca de la vida humana. Y entre jóvenes, irrespetuosos y alejados de Dios, uno empezó a decir, la miseria, la gente se muere siquiera antes de poder disfrutar. Mi abuelo estuvo ahorrando, dijo uno, para su jubilación, y antes de jubilarse un instante se murió y no sé para qué ahorró tanto, y ahí se acabó todo. Y otro empezó a decir, no, y ese es porque llegó a esa edad, pero otros se enferman de jóvenes y no disfrutan. Un joven, uno de mis amigos que estaba viviendo la crisis del divorcio de sus padres, dice, mis padres son los seres más infelices del mundo y no tienen siquiera 40 años, mi hogar es un infierno. Entonces empezaron a hablar así, y yo sabía que las cosas no eran así, así que yo les dije, bueno, pero eso no es la vida, eso es una parte de la vida. Y me miraron como que yo les estaba haciendo una broma, porque yo nunca había hablado con ellos acerca de esto. Y entonces uno me dijo, ¿de qué estás hablando? Le digo, estoy hablando de la vida eterna. Porque la Biblia enseña que esta vida no termina cuando alguno de nosotros morimos,
hay esperanza de vida eterna si vivimos de la mano de Dios. Entonces uno de mis mejores amigos me miró y me dijo, o una de dos, o vos sos loco, o estás mal. Porque o nos querés vender este verso, este cuento de ficción, o de alguna forma no estás entendiendo lo que el plan de Dios tiene para ti. Gracias, en un minutito me lo coloco. Y entonces me dijo, ¿vos crees en eso? Me preguntó así, ¿vos crees en eso? Claro que creo en eso. Y entonces ahí vino el bofetazo grande. ¿Y por qué vivís así? ¿Crees en eso pero vivís como que no crees? ¿En qué quedamos? Fue un bofetazo como que me hubiera agarrado a trompadas. Sentí un golpe adentro, una herida, porque tenía razón. Yo creía en eso, pero ¿por qué estaba viviendo así? Y de alguna forma, hermanos, en todo momento en la vida tú y yo tenemos la oportunidad de decidir vivir aquí y ahora nada más, o vivir desde aquí por la eternidad. Por eso a mí me gusta el lema que somos de esperanza para hoy y por la eternidad. No son solo para hoy, no son solo para que tú y yo nos disfrutemos hoy, es para que tú y yo nos disfrutemos hoy y desde aquí por la eternidad. Vamos a hacer el cambio del micrófono ahora, si ustedes tienen paciencia. Dicen en mi país el problema era el que estaba del otro lado del micrófono, no el que estaba allá. Gracias por ayudarnos. ¿Se escucha bien? Vamos a repasar de manera un poquito diferente nuestro tema de esta noche. Ustedes vieron que todas las noches hemos estado estudiando un pasaje de la palabra de Dios y en él hemos estado meditando. Hoy vamos a estudiar varios pasajes porque no hay manera de estudiar este tema concentrándonos solo en un pasaje. Pero si tú tienes tu Biblia en tu hogar, yo quiero invitarte a que tú te concentres estudiando algunos pasajes que vamos a mencionar. Uno de ellos es el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Cristo en la eternidad es nuestro tema, que lo vamos a estudiar entre esta noche y mañana a la noche. Cristo y la eternidad. Es indudable que tú y yo vivimos expuestos a circunstancias de dolor, de angustia, de luchas, de crisis, de problemas económicos, sociales, familiares, emocionales, a veces problemas de salud, problemas políticos. Ahora este país está sumido en la crisis política, a ver quién va a votar y por quién van a votar, si Obama o Robbins, republicanos o demócratas. Y está la lucha y las acusaciones de aquí y de allá, y la política, y qué defiende uno y qué defiende el otro, y nosotros en el medio. Y entonces en el medio de todo esto surge la pregunta en tu mente, y después de haber estado escuchando los temas de esta semana: ¿habrá un fin del mundo? ¿Va a llegar este mundo a su final? ¿O vamos a vivir en este mundo sin fin? Este mundo va a seguir así. La mayor parte de las filosofías cristianas y la mayor parte de las filosofías no cristianas hoy nos dicen que este mundo va a seguir así hasta un momento en que va a comenzar a mejorar. Y los sociólogos nos dicen que para que comience a mejorar tiene que producirse una crisis mundial y tocar fondo el mundo, así como en la vida humana alguien toca fondo para que empiece a mejorar. Pero no es lo que dice la Biblia. Eso es lo que algunos se imaginan que debiera pasar para que haya un cambio, o quisieran que pasara para que haya un cambio. Son hipótesis, pero el que sabe el futuro, porque tiene el control del pasado, del presente y del futuro, es el Señor. Así que no hay manera más segura que acudir al Señor en oración. Jesús dice en San Juan, el capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. San Juan, capítulo 14, versículos 1, 2 y 3.
¿Se acuerdan? Muchos de ustedes conocen este pasaje de memoria que empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Entonces en la pantalla leamos juntos: voy pues a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Qué maravillosa la realidad y la seguridad de que el propósito y la necesidad de salvación, de arrepentimiento, de perdón, de un bautismo para empezar una vida nueva, es porque Jesús está preparando un lugar y va a venir a buscarnos, a todos aquellos que nos hemos preparado para ese momento, para que estemos con Él y vivamos con Él por la eternidad. La más maravillosa esperanza. Si tú y yo vivimos sin esa esperanza, no hay manera de que podamos abrigar felicidad. Vamos a tener momentos de placer o de alegría, pero felicidad plena, intensa, del interior hacia afuera y de afuera hacia el interior, la tenemos solamente cuando atesoramos la bendita esperanza, el mejor tesoro de que Cristo viene pronto a buscarnos. Y entonces, por la gracia de Dios, la Biblia nos enseña que así como Jesús se fue, así vendrá. En Hechos, después que Jesús asciende a los cielos, los ángeles les dicen a sus discípulos: así como le habéis visto ir al cielo, así vendrá. Es decir, cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, la primera venida fue cuando Jesús se encarnó y nació como un bebé en un pesebre de Belén. Esa es la primera venida de Cristo. Cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, está hablando de un hecho real, visible, no solamente de un hecho espiritual, porque lamentablemente, hermanos, desoyendo el consejo bíblico, la mayor parte de las denominaciones y de las iglesias cristianas en la actualidad no hablan de la segunda venida de Cristo. Dicen que Cristo viene al corazón, que Cristo se atesora en el corazón. Y esta verdad es cierta. Tú y yo necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Pero cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, está hablando de ese hecho real y visible. Cristo va a venir, lo vamos a ver en gloria y majestad. Así como ascendió, así vendrá. Hay una gran parte del mundo cristiano en la actualidad que habla de que no va a haber segunda venida, sino que vamos a encontrarnos nosotros con Él a donde Él está, y va a suceder a través de lo que se llama el rapto secreto. Los que estén listos y preparados de repente se desaparecen y aparecen allá con el Señor. Lo interesante de esta enseñanza es la segunda parte de la que se habla poco. Y ustedes saben que ha habido toda una serie importantísima de libros y de películas en escalas tituladas Left Behind, dejado atrás, con la teoría del rapto secreto, una creencia muy arraigada por la mayor parte del mundo cristiano, pero no es bíblica, no habla la Biblia de esto. Lo interesante de esta filosofía y de esta teoría es que los que no la hicieron en el primer rapto secreto tienen una chance después de 7 años de otro rapto secreto. Los que no lograron ser raptados la primera vez aprendieron su lección y tienen una segunda oportunidad. El enemigo de las almas está detrás de esto. Yo les hago una pregunta. Si usted recibe un bill de su teléfono celular de $750, porque alguien se pasó en los minutos, bajaron data de internet y usted recibe ese bill y está buscando a los familiares, a los hijos y a los parientes a ver quién gastó tanto dinero y no sabe cómo pagar. Y el bill se vence el viernes 11 de mayo. ¿Cuándo va a pagar usted ese bill? El 1 de mayo. 2 semanas antes, porque me gusta pagar las deudas. Me gusta pagarlas a tiempo para no equivocarme. ¿Cuándo va a pagar usted ese bill? El 11 de mayo. El 11 de mayo.
si pueden 12, a la medianoche, porque estuvo juntando dinero todo el día. Porque humanamente dejamos las cosas para el final, ¿o no? Es nuestra tendencia. Dejamos las cosas para el final. Si tú y yo no nos preparamos cada día como si viviéramos el último día, vamos a estar postergando siempre, postergando siempre. Y por eso el enemigo nos entrampa con esas teorías de que el rapto secreto, y si no ahora tiene 7 años de oportunidad y después la segunda vuelta, y entonces uno no se va a preparar hoy porque todavía tiene chance. Pues lo mismo pasa con la famosa enseñanza de que el alma sigue viviendo después de la muerte, o la inmortalidad del alma. Claro, si yo después que me muero todavía tengo chances de mejorar, de ir al cielo, ¿para qué me voy a preocupar por mejorar ahora? Sigo viviendo así, total, después de muerto, que mi familia haga misa o haga esto o haga aquello, y de repente paso del purgatorio al cielo. De raspón, pero paso. Pero todo esto no encuentra asidero en la palabra de Dios. Yo necesito encontrar la verdad en la palabra de Dios. Y la verdad en la palabra de Dios, el tesoro de esperanza en la palabra de Dios me dice que Cristo viene. Y Cristo viene pronto. Y viene a buscarme porque me ama. Y por eso dio su vida en la cruz del Calvario. Para prepararme y transformarme de tal manera que yo pueda vivir con Él por la eternidad. El ideal de Dios desde el Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó perfectos para que vivieran eternamente. Ese ideal no pudo cumplirse por las decisiones de nuestros primeros padres. Pero Dios sigue teniendo ese ideal de vivir con nosotros por la eternidad. Dios sigue teniendo ese anhelo de vivir con nosotros por la eternidad. Y para solucionar la entrada del pecado por nuestros primeros padres, y para solucionar la entrada del pecado en nuestra vida y nuestra experiencia de pecado, Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Pero todo eso no tiene significado si Él no viene a buscarnos. Si no tenemos esa oportunidad. Por eso es que esto es tan maravilloso. Y vamos a estar hablando de esto esta noche y mañana. Así vendrá como le habéis visto ahí en el cielo. Entonces la gran pregunta que no solo nosotros tenemos, sino que los discípulos tuvieron, y se menciona allí en Mateo en el capítulo 24, versículo 3, ¿cuándo va a suceder esto? Los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal va a haber de tu venida y del fin del siglo? Claro, nosotros nos empezamos a entusiasmar. Cristo viene a buscar, está preparando un lugar. ¿Pero cuándo viene? Yo quiero saber cuándo viene, porque quiero estar listo. Mateo 24, hacia el final, nos ayuda a entender que el día y la hora ya sabe. Que Dios quiere que estés listo hoy, como si hoy viniera. ¿Y por qué Dios quiere que estés listo hoy? ¿Por qué Dios se empeña en su amor y en su misericordia de que yo esté listo hoy? Porque lamentablemente, a raíz de las situaciones y las circunstancias de este mundo, algunos de nosotros vamos a descansar antes de la venida de Cristo. Vamos a descansar en el sueño de la muerte, ya sea por enfermedad, por un accidente o por vejez, como tanta gente ha descansado a lo largo de los siglos hasta aquí. Y para que yo no esté especulando en un día y una hora hasta el final para prepararme, Cristo me anima y me dice, va a venir como ladrón en la noche. Está preparado todo el tiempo, en todo momento, en todas circunstancias, para que tú y yo vivamos cada día como si fuera el último día de esta tierra. Y si por alguna razón nos sorprende la circunstancia del descanso, nos encuentra una tragedia, una catástrofe, yo estoy listo. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Hay solución. La muerte no es el problema es no estar preparado, no estar de la mano de Dios, no estar aferrado al Señor. Y entonces la Biblia en ese pasaje de Mateo 24 nos muestra algunas señales, como el aumento de la maldad, el enfriamiento del amor. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 24, versículo 2, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ustedes creen que esto está por cumplirse todavía en el futuro o ya se está cumpliendo? Ya se está cumpliendo. A través
las noticias uno se entera, por ejemplo, de lo que ha pasado en nuestro país o nuestro país hermano para algunos de México, las tragedias que viven algunas de nuestras familias con la violencia entre dos grupos antagónicos, más el gobierno tratando de establecer control y la vida de inocentes que termina de manera trágica, junto a algunos que no son tan inocentes. En mi país, en Argentina, durante la época del comunismo, desaparecieron 800.000 personas, o más de 800.000 personas. La filosofía era esta: este es comunista, vamos para adentro, pero por la duda me voy a llevar también a ella y a este porque están cerca, no vaya a ser que también estén contaminados. Así que desaparecían a uno que era el pecador y todos los de alrededor por la duda. Y así iba. Pero de repente la corrupción de nuestros gobiernos y política, eso, yo tuve un problema con ella, voy a decir que esa también está mal, así que te la llevo también. Así que fue un destrozo, un desastre impresionante que hasta el día de hoy están destapando y destapando situaciones. Lo que vivimos con las guerras en el mundo en el que estamos viviendo en forma constante, la Biblia nos muestra que el acoso de las guerras está no solo matando a gente, sino dejando hogares, esposas, niños sin familias. Jesús mencionó que vamos a escuchar esas guerras y que vamos a ver esas guerras y esos levantamientos de naciones contra naciones y de reinos contra reinos. Claro, Él nos advirtió, cuidado, esto no es la señal del fin, todavía no es el fin, pero esto va a suceder en el tiempo del fin. Ahora les pregunto, hermanos, tanto así como vemos maldad, violencia y inmoralidad, tanto así como vemos esto, ¿vemos guerras en este mundo en la actualidad o es una profecía que todavía está por cumplirse en el futuro? Ya se ha cumplido. Estamos viviendo en los dos siglos, siglos XX y XXI, donde ha habido más guerras que en toda la historia del mundo antes que esto. Impresionante. La Biblia también menciona en Mateo capítulo 24, el versículo 7, del acoso de las pestes y de las enfermedades. Qué triste, hermanos, es ver cómo están aumentando y acelerándose las enfermedades y las combinaciones de enfermedades, y los virus, y las bacterias, y las epidemias que están asolando este mundo. Yo recuerdo años atrás cuando el cáncer era una situación de personas mayores, y ahora vemos niños en nuestros hospitales de niños asolados por situaciones de cáncer. Yo recuerdo cuando no hace más que tal vez unos 15 años atrás el Alzheimer era una situación de personas de más de 50 o 60 años de edad. Ahora vemos adolescentes con Alzheimer. Y se están acelerando las situaciones de enfermedades nuevas y diferentes tipos de enfermedades y diferentes combinaciones, asolando y asolando y asolando. La Biblia habla del hambre. ¿Cuánto nosotros debiéramos valorar un poco más y mejor el alimento que tenemos? Yo no sé si ustedes se asombraron cuando vinieron por primera vez a este país y les tocó ir a un mercado para elegir un cereal para su niño, y usted va ahí a la góndola o a los estantes y ve una fila como de 100 cereales para escoger, y uno está viendo a ver cuál le gusta más a nuestro niño o a nuestra niña, cuando a veces en nuestros países que es cereal ni cereal, nada más un poco de pan, una tortillita y algo de leche y ya. Y hay gente en el mundo que está muriendo cada día por falta de alimento, por desnutrición. Las últimas cifras del año pasado dicen que aproximadamente 40.500 personas cada día mueren por falta de nutrición en el mundo. Es impresionante. Y cuando nosotros vemos la asolación que está haciendo el hambre, nos aterroriza. No es una profecía que va a cumplirse, es algo que está sucediendo, lamentablemente. Nos entristece, pero es una señal de que Cristo viene pronto a esta tierra. Los famosos terremotos, aquí tenemos algunas escenas del famoso terremoto de Guatemala, Mateo 24:7, pastor, pero siempre hay terremotos, pero como en estos últimos años, jamás. El mundo se está moviendo a un paso acelerado y las catástrofes
a causa de los terremotos son cada vez mayores y mayores y mayores. El desastre de la sensualidad. Cada vez en este país actualmente hay 14 estados que admiten el matrimonio entre hombres y hombres y mujeres. Antes lo que nos asolaba era el adulterio, los nightclubs y los lugares de striptease y todo eso. Ahora lo que nos asola es esto. Recuerdo que estando aquí fuimos a un congreso de la Asociación General en la ciudad de Indianápolis, fuimos a pasear un poco por el centro y de repente vemos una multitud. Allí era una convención de homosexuales y lesbianas que hacen también una vez al año allí reunidos con los espectáculos que ninguno de ustedes quisiera que su hijo o su hija viera. Es algo que estamos viendo, que no va a cumplirse, que ya se está cumpliendo, el asunto de la revolución sexual. Pero también en el capítulo 24 de Mateo, los versículos 29 y 30, Jesús nos ayuda a entender algunas cosas que nosotros hemos encontrado estudiando, interpretando la historia y que se han combinado. Y estas no son fechas exclusivas de la interpretación profética. Pero la Biblia habla del oscurecimiento del sol, de la caída de estrellas, el oscurecimiento de la luna. Y hemos encontrado uno de los mayores terremotos en la historia que demarcó un acontecimiento como no lo había marcado hasta entonces, no solo por lo terrible de ese terremoto y de sus consecuencias, sino porque ya se pudo tener un registro histórico específico de cuánta gente murió y cómo murió. Terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755. En la costa este de Norteamérica y en la costa oeste de los países europeos y en algunos países nórdicos, el 19 de mayo de 1780 se conoció como el día oscuro de la historia del mundo. Aproximadamente aquí en el este de Estados Unidos, entre las 9:30 y las 10:30 de la mañana, todo se oscureció como si fuera de noche. Y el registro de los periódicos nos dicen que los animales se volvían a sus corrales o a sus lugares de descanso pensando que ya era la noche. Ese día la luna se vio vestida de sangre, vestida de rojo, como la Biblia lo simbolizaba o lo profetizaba. Y entre las caídas de estrellas más importantes desde Canadá a México, el 13 de noviembre de 1833 fue una de las más espectaculares. Sin embargo, si a ustedes les gusta la astronomía, el ver las estrellas, el estudiar las estrellas, el ver el firmamento, ustedes van a ver que en los noticieros de astronomía, de tanto en tanto se muestran momentos y lugares en el planeta donde se pueden ver esas caídas de meteoros, de trozos de planetas y de estrellas que se van desintegrando. Todo esto nos avisa y fue profetizado para que tú y yo cobremos algo, pero tomemos decisiones importantes. ¿Cuál es la razón de esta profecía? Jesús lo mencionó allí en el capítulo 24, versículo 33. Así también cuando veáis todas estas cosas, que dice, sabéis que está cercano a la puerta. Cuando tú veas que todo esto está sucediendo, cuando tú veas las guerras, los terremotos, el hambre, la maldad, cuando tú veas los estragos de las enfermedades, cuando tú veas la conmoción del planeta en todos sus momentos y las catástrofes y las manifestaciones estelares, cuando todo esto veas, date cuenta que está cerca la puerta, que falta poco tiempo para el regreso de Jesús. El cumplimiento de las profecías nos muestra por lo menos 4 cosas importantes que a mí me han ayudado profundamente en mi vida. Primero, entender que la Biblia es la palabra de Dios, porque no hay manera de entender el cumplimiento de estos acontecimientos si no es a través de la inspiración que Dios expresa conociendo el futuro. La Biblia es la palabra de Dios. Dios conoce y predice el futuro. Me da confianza en Dios al que yo adoro y a quien sigo. No necesito ir a consultar a alguien que lee las manos, no necesito consultar a un astrólogo, solamente necesito ir a consultar al Señor. Lo que Dios quiere que yo sepa me lo va a revelar y lo que Dios no quiere que sepa no me lo va a decir, porque no lo necesito ni me sirve para nada. Me ayuda a entender que la solución definitiva a mi problema y al problema de este mundo está cerca. Hermanos, déjenme decirles una cosa. Yo imagino
porque vivo los mismos problemas que ustedes y yo vivimos juntos, que por momentos uno está cansado de este mundo. Uno quisiera que ya la angustia, los sufrimientos y los padecimientos de este mundo terminen. La Biblia nos ayuda a entender a través de estas profecías que la solución definitiva está cerca. ¿Podemos decir amén? Amén. Y esa solución definitiva es Cristo Jesús, volviendo a buscarnos, y viene pronto. Y ese es el motivo y el incentivo para prepararnos. Ese es el motivo para vivir con esperanza. Yo vivo cada día sabiendo que Cristo viene pronto, que cada cosa que decido y cada cosa que hago me acerca al encuentro con Jesús o me aleja del encuentro con Jesús. Y entonces, hermanos, por eso la necesidad de tesoros de esperanza, por eso la necesidad de restauración. Cristo Jesús viene pronto en las nubes de los cielos, dice la Biblia, con poder y gran gloria. Ya no va a venir en forma humilde y sencilla, en un pobre establo de Belén. Ahora va a venir con todos sus ángeles, con toda su naturaleza divina junto a la naturaleza humana, con toda su gloria y su poder, solamente porque te ama y me ama y viene a buscarnos. Qué lindo, hermanos, es entender. Tito, el capítulo 2 y el versículo 13. Vamos a hablar un poco de esto más el sábado de la mañana, Dios mediante. Dice Pablo, aguardando la esperanza bienaventurada, dicen las traducciones antiguas, la esperanza feliz y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Estamos aguardando eso? ¿O estamos pensando cuándo vamos a tener la casa que queremos? ¿Cuándo nos vamos a comprar el auto que queremos? ¿O cuándo me voy a casar con la novia que me gusta, o con el novio que me gusta? ¿Qué es lo que más estamos esperando? ¿O estamos esperando que mejore el jefe en el trabajo, que sea más bueno y me aumente el sueldo? ¿O estoy esperando que me ponga una A el maestro en la escuela para sacar la mejor calificación o agarrar una beca? ¿Qué es lo que más estoy esperando? Muchas de estas cosas son buenas, son interesantes, ayudan, pero esto es lo que yo tengo que aguardar, la manifestación gloriosa de Cristo Jesús viniendo a buscarme. Y el comienzo de la eternidad no es el momento en que Cristo viene a esta tierra. Atención, el comienzo de la eternidad no es el momento en que Cristo viene a esta tierra. El comienzo de la eternidad está determinado por tu decisión de entrega a Jesús como tu Señor y Salvador. En el momento en que tú te decides entregarte a Jesús y haces un pacto con Él y te unes a Él a través del bautismo, ahí comienza la eternidad para ti. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! La eternidad podrá ser interrumpida por la muerte, pero es un entreacto, es un paréntesis, porque Cristo viene en gloria y majestad y los muertos resucitan. Empieza la eternidad desde el momento en que aceptamos a Jesús y nos entregamos a Él para siempre. Es una idea cristiana, Jesús la mencionó, ustedes recuerdan, vendré otra vez. Es una idea que se repite en el Evangelio, especialmente en las enseñanzas de Jesús. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga, ¿qué dice? Venga tu reino. Inclusive es interesante ver, hermanos, que en muchas denominaciones cristianas esta enseñanza estuvo arraigada por varios siglos. Quienes hemos provenido o venimos de hogares católicos y nos tocó hacer el catecismo, recordamos que el credo católico refleja la idea que Jesús va a venir desde allí, desde el cielo, a juzgar a los vivos y a los muertos. Se habla de la venida de Jesús. Fueron verdades con las cuales Dios inspiró a hombres y mujeres de toda denominación, en toda época, pero que de repente las hemos dejado a un lado, las hemos desestimado para poner nuestras tradiciones o nuestras enseñanzas en lugar de las enseñanzas divinas. ¿Qué podemos esperar cuando Cristo venga en gloria y majestad? Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 4. Este es un pasaje hermoso de las Sagradas Escrituras. Dice Apocalipsis capítulo 21, el versículo 4, que Dios va a secar, va a enjugar toda lágrima. Hermanos, muchos de nosotros lloramos y a veces tenemos que llorar por los sufrimientos de esta tierra.
Algunos lloramos con lágrimas, algunos lloramos en el alma. Pero hay tristezas, hay angustias. Dios va a secar toda lágrima. Ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más clamor, ni dolor, ni enfermedad, porque todas estas cosas habrán pasado para siempre. Qué hermoso momento. Yo anhelo que llegue ese momento. No veo las horas de que llegue ese momento. Hermanos, ¿cuánto tiene sentido en la vida cuando nosotros atesoramos esta esperanza? Vale la pena luchar, vale la pena aferrarnos a Jesús, vale la pena vivir decisiones firmes y obedecerle y ser consistente, permanecer de su mano, vivir conforme a su voluntad, ayudar y servir a otros, compartir este mensaje para otros, porque Cristo viene pronto y ya toda muerte, todo clamor, todo llanto, todo dolor, toda enfermedad, toda maldad, toda violencia, toda frustración, todo chasco, todo terminará para siempre al momento del regreso de Jesús. Hermanos, la Biblia dice que Jesús está preparando un hogar para nosotros. La Biblia nos enseña que Él quiere pasar tiempo con nosotros en el cielo y en la tierra renovada. Hay un lugar allí preparado para ti. A mí me encanta esta idea. Tú debes acostarte cada noche pensando qué lindo el lugar que Jesús está preparando para mí. Levantarte cada mañana no pensando que no tienes ganas de ir a trabajar, no tienes ganas de ir a las clases, o que te duele esto, que te duele aquello, que te olvidas de hacer aquello, que tienes que pagar lo otro, que lo primero que pienses al levantarte, estoy más cerca del regreso de Jesús, hay un lugar que Él preparó para mí. Y yo quisiera que meditemos en esto mientras escuchamos a Adán, que va a compartir una alabanza para la gloria y la honra de Dios y para nuestro confort espiritual. Porque yo quiero tener un llamado especial en esta noche, que tú y yo nos preparemos para que nada